la primera entrevista que hacemos a la doctora de Ciencias Biológicas. Ella pertenece a la Academia de Virología, la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas es parte del Instituto Politécnico Nacional. El objetivo de esta entrevista es que la doctora en Ciencias Químico-Biológicas nos platique acerca de pues esta situación laboral que nosotros vivimos como docentes y que primero nos haga, bueno, pues una breve descripción de su situación familiar, de cómo vive ella, qué repercusiones tiene su actual situación laboral. Entonces, si nos pudieras platicar, maestra Elizabeth. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, es la hora que tenemos ahorita. Sí, me gustaría platicarles un poco de pues la situación laboral que tenemos los profesores en el Politécnico, que realmente la mayoría de los profesores tenemos pocas horas, ¿no? No importa que tengas doctorado, maestría, solo la licenciatura, tampoco importa, ¿no? De repente que tanto trabajes o incluso los años que ya llevas de laborales, ¿no? Esto obviamente repercute en tu cuestión familiar y en tu cuestión social. Por ejemplo, en mi familia, bueno, yo tengo 2 hijos, ¿no? Estoy viviendo con mi pareja y pues realmente, pues los gastos con 2 hijos son grandes, ¿no? Obviamente y afortunadamente mi pareja tiene un mejor trabajo, pero bueno, eso no quiere decir que entonces él pueda o deba cargar con toda la cuestión económica, ¿no? Al yo tener pocas horas, pues obviamente el aporte que yo puedo hacer económicamente a mi hogar, pues no es suficiente, ¿no? De hecho, si yo tuviera que mantener sola a mis hijos, no podría hacerlo, ¿no? Entonces, sí realmente sí afecta, ¿no? En el día a día, por ejemplo, pues también no es lo mismo que ganes un sueldo decente a que ganes un sueldo bajo, que a lo mejor también no te permita, pues, tener una casa más cerca del trabajo, porque pues no la puedes pagar. No te permite también, por ejemplo, tener un auto, ¿no? Para transportarte, bueno, en mi caso, pues para transportarme con mis hijos. Entonces, pues de repente gastas mucho tiempo, ¿no? En transportarte. Bueno, ahorita que estamos en la pandemia, pues eso no es tan relevante tal vez. Pero bueno, o sea, por ejemplo, estoy ahora en mi casa y pues tampoco puedo tener a alguien que me ayude, por ejemplo, a hacer las labores del hogar, porque pues no me alcanzan, ¿no? O sea, o pagas tus gastos que tienes o contratas a alguien para que te ayude en la casa, ¿no? Entonces eso quiere decir que la carga de trabajo en realidad es elevada, ¿no? Tienes que cuidar a tus hijos, tienes que limpiar la casa, cocinar, etcétera, ¿no? Y realmente no puedes apoyarte en alguien más porque no tienes para pagarlo, ¿no? Entonces, pues sí es una cuestión que puede a lo mejor no ser súper difícil, pero que sí es complicada, ¿no? De repente. Ahorita, por ejemplo, también que estamos trabajando desde casa, pues tampoco tengo la facilidad de repente de pagarle a alguien para que cuide a los hijos mientras que estás en clase. Entonces me ha pasado más de una vez que estás en clase y de repente tienes interrupciones, ¿no? Porque pues los hijos ya te están hablando y eso, ¿no? Mis hijos son pequeños, entonces de repente también ellos, aunque les dices, ¿no? Que estás en clase, que mamá está ocupada, pues no necesariamente lo entienden perfectamente, ¿no? Y pues ellos requieren cosas, ¿no? Entonces, pues sí es una cuestión un poco complicada de repente esto de la cuestión familiar, ¿no? En cuanto a la cuestión social, pues también es difícil, ¿no? Digo, a mí me llena de muchísimo orgullo siempre decir que soy profesora del Politécnico, pero de repente así como que, ay, bueno, voy a tomar mi combi. O sea, bueno, ¿qué tu trabajo no te deja para, no sé, un auto o algo así, ¿no? O sea, de repente también esa es una cuestión, pues a lo mejor un poco si quieren incómoda, ¿no? De repente decir, o incluso los alumnos, ¿no?
De repente, alguna vez me tocó que un alumno, me decía, ay, maestra, pues que no tiene coche. No, no tengo coche, ¿no? Porque mi sueldo no me permite pagarlo, ¿no? Entonces, de repente también en la cuestión social no es tan fácil, ¿no? De repente decir, ay, soy profesora del Politécnico, doy clases en la Escuela de Ciencias Biológicas y todo el mundo así, ay, wow, qué genial. Pero a la vez no tengo una posición económica adecuada, ¿no? Y bueno, tampoco es que pretendamos hacernos ricos del erario y vivir con lujos, ni mucho menos, pero la verdad es que un sueldo de un docente que trabaja por horas es realmente insuficiente, ¿no? O sea, estás ganando alrededor de 100 pesos por hora. Si esto lo multiplicas, no sé, por ejemplo, yo tengo 13 horas. Si eso lo multiplicas por hora, estás ganando 1,300 pesos a la semana, 2,600 semanales, casi, casi. Y y bueno, pues eso al mes, o sea, 5,000, 6,000 pesos realmente es insuficiente, ¿no? Muchas veces nosotros como profesores, pues obviamente tomamos horas extra y demás, pues tanto para incrementar nuestros ingresos como también incrementar nuestra experiencia, digamos, laboral dentro del Politécnico, porque pues además solamente te van basificando o te van dando en propiedad las horas que vas trabajando, ¿no? Entonces, en teoría, entre más horas trabajes, pues más horas puedes después obtener. Pero últimamente, pues las convocatorias tampoco no nos han permitido avanzar en ese sentido, ¿no? Te ponen muchas limitaciones, tienes que tener interinatos consecutivos, si por alguna razón, ya sea médica o incluso laboral, en el sentido de que a lo mejor tu interinato no fue, o las horas que diste no fueron de necesidad, se llama cuando es un grupo, digamos, nuevo formado, sino que a lo mejor estás cubriendo a tu profesor, esas horas no te cuentan, ¿no? O sea, aunque tú trabajes, no te cuentan las horas. En mi caso muy particular, por ejemplo, cuando me embaracé de mi primer hijo, solicité una licencia para cuidarlo, ¿no? Una vez que él nació, porque además no teníamos guardería. Como profesor de solamente 13 horas, no tengo derecho a la guardería del Politécnico. Entonces, en lo que solicité una guardería del ISSSTE y me dieron lugar, yo no tenía que cuidar a mi hijo. Entonces lo que hice fue decir, pues dejo de trabajar 6 meses para cuidarlo, en lo que pues resuelvo esta cuestión de la guardería, ¿no? Y pues resulta que ese semestre que no trabajé me cortó mi continuidad en los interinatos y después, aunque yo había trabajado años antes y años después, cuando salió la convocatoria para aumentar mis horas, no pude participar porque pues tenía ese hueco, ¿no? Laboral, cuando realmente fue un hueco que fue incluso propiciado por las mismas condiciones laborales. O sea, yo no dejé de trabajar porque no quisiera o por flojera o porque no me gustara, incluso yo amo mi trabajo, ¿no? Pero realmente pues lo tuve que dejar de hacer porque no tenía quien cuidara de mi hijo en ese momento. Y también, ¿no? Creí que estaba yo en mi derecho de a lo mejor tomarme un tiempo y dedicarme a ser mamá, ¿no? Pero entonces te das cuenta que realmente, pues no hay ninguna facilidad, ni por ser mamá, ni por nada. Ahora tampoco se trata de que pues nos den todas las facilidades y todo, ¿no? Pero definitivamente no se consideran ninguna de estas cuestiones, ¿no? Al contrario, más bien se consideran para perjudicarte, ¿no? Entonces, pues sí han sido cuestiones un poco complicadas, ¿no? En muchos sentidos. Doctora Elizabeth, en el mes de septiembre se convocó nuevamente a los procesos de basificación e incremento de horas. ¿Tú fuiste beneficiada o qué te parecieron los lineamientos de las convocatorias? Pues bueno, para empezar, los lineamientos, en mi caso yo nada más podía participar en el aumento por 2 horas, pero solamente fueron 2 horas y no hubo lineamientos como tal, o sea, simplemente te decían, bueno, con que hubieras trabajado en interinato el semestre pasado, pues ya puedes participar en la convocatoria, ¿no? Y solamente nos asignaron 2 horas, pero entonces como no hubo lineamientos así como de, pues le vamos a dar prioridad no sé, a los que tengan más antigüedad o algo así,
me parece que esas horas se asignaron un poco arbitrariamente. Yo fui beneficiada con 2 horas, ¿no? Entonces ahora ya no tengo 13, sino que tengo 15, pero de todas formas, o sea, si lo si lo vemos en mi cuestión laboral, o sea, sí te aumenta el sueldo ligeramente, pero solamente eso. Realmente no te da oportunidad a avanzar realmente más, ¿no? Por ejemplo, ya para pedir otro tipo de becas, de compensaciones, incluso de semestres sabáticos, que en mi caso me podrían ser muy útiles para avanzar en cuestiones de investigación que estoy trabajando, pues no lo puedes tomar, ¿no? ¿Por qué? Porque no eres profesor de carrera, porque no tienes 20 horas y realmente llegar a las 20 horas es una cuestión que muy pocos lo pueden hacer y hay muchas trabas para ello, ¿no? Entonces, te digo, yo fui beneficiaria de estas 2 horas, pero eso no quiere decir que me haya sentido contenta por ello. Me pareció que fue poco, que fue insuficiente para realmente mejorar nuestras condiciones laborales, ya no decir solo las mías, en general de varios compañeros con los que estuve conversando al respecto. Esas 2 horas son insuficientes, realmente no nos benefician en mucho, o sea, no es que ahora ya vayas a tener un super sueldo o posibilidades de crecer, y de hecho a lo mejor incluso pudieran ser perjudiciales en el sentido que tal vez el siguiente año, tal vez, ¿no? Porque luego las convocatorias no son anuales ni tienen la frecuencia que deberían de tener. Pero bueno, suponiendo que hubiera convocatorias el siguiente año, muchas veces te dicen, pero si fuiste beneficiaria de alguna convocatoria el año pasado, este año no puedes participar. Entonces, además, eso es otra limitación, ¿no? Que tal vez pueda hacer que el siguiente año den más horas y yo no pueda participar. Y entonces, después se viene otra convocatoria y a lo mejor porque no tuve cierta cuestión o porque, no sé, lo que sea, ya no puedes participar, ¿no? Entonces, en general, no solamente este año, en general las convocatorias me parece que son muy limitantes, que son excluyentes y que realmente más bien como que buscan poner todas las trabas posibles para que menos profesores sean beneficiados, ¿no? Otra cuestión que observé ahora, digo, no fue mi caso, pero sí escuché de casos de compañeros profesores, fue que muchos ya tenían horas suficientes, o sea, ya tenían 20 horas, por ejemplo, para tener una base, ya tenían horas suficientes y, y todo su trabajo adecuado, ¿no? Todo lo que decía la convocatoria lo cumplían, pero resulta que no les dieron, o sea, les dijeron que no porque no había bases suficientes. O Sí, sea, plaza. no es cuestión de que tú no trabajes, es cuestión de que simplemente el Politécnico no está asignando más plazas, ¿no? Para sus profesores. Entonces, realmente nos están congelando laboralmente por todos los medios. No hay plazas, no te dan horas, las horas que te dan incluso en interinato, te las quitan laboralmente hablando porque pues simplemente no te las reconocen, ¿no? Sí, entonces, como tú comentas, vivimos en el Politécnico un congelamiento laboral, todos los procesos, bueno, esto es en la actualidad. ¿Crees que una administración o siguiendo con la misma administración, porque ya en el mes de noviembre, que está muy próximo, tiene que haber un cambio de administración, podamos avanzar, podamos superar estas barreras para mejorar esta situación? Obviamente la administración cuenta en el sentido que, pues si ellos no hacen de entrada nada por solicitar mayor presupuesto, por abrir convocatorias y todo, pues obviamente no se va a avanzar, ¿no? Esta administración ha abierto ciertas convocatorias, pero volvemos a lo mismo. Creo yo que son excluyentes y que son nada más como para decir, miren, se están abriendo convocatorias, pero que realmente no están beneficiando a la gran mayoría de los profesores y que además tampoco nos benefician como deberían, ¿no? Entonces, un cambio de administración no estoy segura que realmente pueda beneficiar o a lo mejor incluso perjudicar más, ¿no? Porque estos problemas también son más de fondo, ¿no? En realidad no hay presupuesto a la educación, ya no decir la educación superior en México, casi que a cualquier nivel, ¿no? O sea, se están reduciendo cada vez más los presupuestos,
a los profesores, no solamente igual del Politécnico, podemos ver que en la UNAM sucede lo mismo, podemos ver en otras universidades lo mismo, a nivel medio superior, etcétera. Los sueldos de los profesores son cada vez más raquíticos, ¿no? Entonces, realmente yo creo que no es una cuestión justo de esta administración. Con esto tampoco quiere decir que estén haciendo un buen trabajo, ¿no? Realmente más bien están haciendo un trabajo acorde a las políticas que se están siguiendo en general de seguir perjudicando a la educación, ¿no? Entonces, pues la verdad no sé si un cambio de administración pudiera ser benéfico. Yo creo que no lo va a ser tanto, aunque sí tenemos, eso no quiere decir que no luchemos por un cambio de administración que sea realmente más democrático y que realmente trate de resolver más nuestros problemas, ¿no? Que trate de buscar los mecanismos de exigir más plazas, de mejorar nuestra situación laboral. Y no solamente eso, si nosotros vemos en nuestra escuela, bueno, que es donde nosotros laboramos, siempre hay carencia de material, hay equipos que no se les da mantenimiento, en cuestión de investigación también estamos limitados con los presupuestos, ¿no? O sea, no solamente es una cuestión de que pues, nos paguen más y entonces ya nosotros tengamos una mejor condición. En general, todas las condiciones con las que estamos trabajando incluso pues son insuficientes, ¿no? Ahorita, por ejemplo, también se dio un apoyo supuestamente complementario para los profesores de entrega de laptops, ¿no? Se entregaron, si no mal recuerdo, 1,000 laptops, creo, entre los profesores. O sea, realmente esto es insuficiente, o sea, somos muchos más profesores. Y a lo mejor ustedes pueden decir, ah, pues la profesora, la doctora sí tiene su computadora porque se está conectando, ¿no? Pero son computadoras que utiliza toda la familia. O sea, es una computadora que tenemos para la familia. Y en este momento a lo mejor mi esposo, o bueno, mis hijos están muy pequeños, todavía no tienen clases, pero si mi esposo o mis hijos lo requirieran, o sea, tendríamos aquí un conflicto muy fuerte, ¿no? En el sentido de que alguien tendría que estar en conexión, ¿no? Entonces, pues bueno, bien que mal lo hemos podido superar, pero bueno, a lo mejor yo estoy encontrando ciertos mecanismos, ¿no? Para resolverlo, pero hay profesores que no lo están logrando, ¿no? Y entonces ni siquiera estamos teniendo las herramientas necesarias para nuestro trabajo. Entonces, sueldos mal pagados y además sin herramientas suficientes, pues realmente es una cuestión muy complicada, ¿no? Claro. Y finalmente, doctora Elizabeth, ¿qué les recomendarías a todos los docentes, no solo del Instituto Politécnico Nacional, sino de otras universidades o institutos, bajo esta situación o este congelamiento laboral, que como dices, no solamente es del IPN, sino en general? Bueno, yo recomendaría que, aunque a lo mejor de repente a muchos nos causa conflicto, nos causa pena, ¿no? De repente decir, ay, pues es que no gano lo suficiente. Yo creo que sí es importante comentarlo, no comentarlo para que todos lloremos en conjunto y ya, ¿no? Y seamos muy tristes con nuestra situación, sino más bien para buscar los mecanismos, ¿no? Otra cuestión que yo creo que es importante que nos demos cuenta como profesores es que si bien hay profesores de tiempo completo y que su labor es muy importante y muy destacada o sea, no tenemos nada en contra de ellos, obviamente, pero yo creo que sí es importante darnos cuenta que cada vez son menos los profesores de tiempo completo, incluso de 20 horas o de 30 horas, que ya tienen una cierta plaza, pero que de todos modos no tienen tiempo completo, cada vez son menos. Y y volvemos a lo mismo, no es que su labor no sea importante, pero cada vez más la labor de educación pública está siendo soportada por profesores de pocas horas o profesores incluso interinos que ni siquiera tienen ya ni siquiera tienen un contrato fijo, ¿no? Nosotros todavía podemos decir, bueno, tenemos 13 horas o 15 o no sé, 19, pero bueno, que son insuficientes, pero incluso hay profesores que dicen, bueno, yo tengo 15, pero el próximo semestre no tengo la seguridad de nada, ¿no? Puede ser que ni siquiera me den contrato. Y todos esos profesores somos los que estamos soportando la mayor carga de trabajo, somos los que tenemos más horas, porque además yo, por ejemplo, de mis 13 horas las tengo que cubrir prácticamente todas. Y muchos profesores así están frente a grupo, exacto. Entonces, por ejemplo, los profesores de tiempo completo, pues sí tienen, no sé, a lo mejor de sus 40 horas pueden cubrir 12, 15 o incluso
menos, ¿no? A veces. Y aparte, pues dedicar tiempo a actividades de investigación. Muchos de nosotros que tenemos pocas horas también hacemos investigación, ¿no? Y entonces estamos soportando todo esa carga de trabajo, porque pues además se nos pagan las horas frente al grupo, pero no las horas de revisión de exámenes, de calificación de tareas, de preparación de clases, que todo eso sí lo tienen pagados otros profesores, ¿no? Entonces estamos soportando mucho esa carga de trabajo y va a llegar un momento en que no se va a poder hacer, o en el momento que nosotros decidiéramos no hacerlo, pues ya no se puede hacer, ¿no? Obviamente muchos dicen, bueno, pues vendrán otros profesores, sí, vendrán otros profesores, pero vendrán bajo las mismas circunstancias y bajo las mismas características. Profesores a los que no se les va a promover por su trabajo y que no van a tener esos beneficios. Entonces, yo creo que sí deberíamos de preguntarnos qué es lo que queremos para el instituto y para las instituciones de educación, si queremos que se siga manteniendo esta situación en la que los profesores va a llegar un momento en que no van a encontrar esa motivación, esa recompensa a su trabajo y a lo mejor lo dejen, o a lo mejor no lo dejan, a lo mejor lo siguen haciendo, pero no va a ser de la misma forma. Entonces eso además tiene un impacto en la calidad de la educación. No es lo mismo un profesor que tiene las condiciones para trabajar que el que no las tiene, ¿no? Entonces es importante que nosotros como profesores nos demos cuenta de eso que está sucediendo y que además que si seguimos sin hacer nada, lo seguimos fomentando, seguimos propiciando esta situación, ¿no? Entonces sí sería importante que como profesores lo platiquemos, que como profesores nos organicemos y que empecemos a tomar medidas, ¿no? A lo mejor no vamos a dejar de dar clases, ni mucho menos, pero yo creo que sí por lo menos deberíamos de manifestar nuestro descontento y exigir, ya sea por medio de manifestaciones o por medio de oficios, escritos, videos, no sé, de la forma que cada quien encontremos, exigir, ¿no? Que tanto las autoridades como el sindicato realmente vean por esta situación y que realmente exijan más a quien se tenga que exigir. Si hay que exigir al Senado de la República por más presupuesto, pues hay que hacerlo, ¿no? Y obviamente que si las autoridades lo hacen, nosotros vamos a estar también ahí. Si de repente se necesita que los profesores estén ahí afuera de, no sé, de Hacienda, pues para pedir mayores o mejores plazas o más plazas para los profesores, claro que lo vamos a hacer. Me refiero en el sentido de respaldar a nuestras autoridades, ¿no? Si es que nuestras autoridades hicieran algo por ello, ¿no? Okay. Pero pues bueno, al parecer no lo hacen, ¿no? Entonces, pues si no lo hacen las autoridades, pues lo tenemos que hacer nosotros mismos. Y nosotros mismos pues tenemos que ir buscando la organización de los profesores. Entonces yo eso es lo que les diría a los profesores, organicémonos, unámonos y realmente busquemos tener, si no es por medio del sindicato, pues tener nuestra organización. No necesitamos pues a lo mejor que alguien lo haga por nosotros, tenemos nosotros que hacerlo. Claro que sí. Bueno, pues concluimos la entrevista con la doctora Elizabeth Ortega Soto. Le agradecemos mucho sus puntos de vista. Qué bueno que nos esté haciendo esta invitación a organizarnos. Creo que dio un panorama de lo que ella vive, de lo que es repetitivo en otros docentes del Instituto Politécnico Nacional. Bueno, los invito a que dejen sus comentarios, que le den like y que, bueno, escuchemos todas las voces que a lo mejor no hasta este momento no hemos podido, pues, abordar, pero lo vamos a intentar, ¿no? A través de este tipo de plataformas y en el canal de situación laboral de los docentes del Instituto Politécnico Nacional. Muchas gracias y nos vemos la siguiente semana. Gracias, Bye, doctora. Gracias.